de hoy, la clase de hoy es triángulos del cuello. ¿Por qué esta clase es corta, oyeron? ¿Y por qué yo la doy así? Porque este tema es un tema aparte. O sea, esto hay que sabérselo sí porque sí. Hay que, ¿cómo se dice? Describirlo al pie de la letra. Esto hay que sabérselo sí, porque yo digo que sí y porque sí. Entonces, por eso es un tema que, a pesar de que ser corto, lo vamos a ver aparte. Y también vamos a ver linfáticos del cuello, que también es un tema bastante importante porque los linfáticos del cuello, ¿cómo joden? ¿Cómo joden? En el sentido de que cada rato se inflaman. Entonces, fíjense, triángulos del cuello. Por supuesto, para esto hay que acordarse de los músculos. Pregunto yo, cuando tengo sueño me pongo más preguntón. ¿Qué músculo es este? Este. El El esternocleidomastoideo. esternocleidomastoideo. Ajá, Ah, yo fui primero, ¿eh? el esternocleidomastoideo, ¿verdad? ¿Qué músculo es este? A ver si saben. Este El trapecio. trapecio. Ajá, este es el hioides, ¿verdad? Este que está aquí es el digástrico, el estiloioideo, el homoioideo, ¿ok? Y muy bien, esos son los músculos que les voy a marcar porque esos son prácticamente los puntos de referencia que uno usa para la división de los triángulos del cuello. Fíjense, esternocleidomastoideo, ese es el hioides. El homoioideo tiene la característica de que se divide en dos vientres. Un vientre anterior, que es el que está por delante del esternocleidomastoideo, que es ese que se marca, ese. Y uno posterior, que es el que está por detrás del esternocleido, que es ¿qué es eso? ¿Dónde va? Este que está aquí, ¿ok? Vientre anterior, vientre posterior, de homoioideo. ¿Qué se marca? La línea media del cuello, ¿ok? Los triángulos del cuello son pares, oye, lo vamos a ver tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Entonces aquí se marca la línea anterior del cuello, el borde inferior de la mandíbula, el digástrico, perdón, y a ver qué más. Ah, no se marcó el trapecio, ¿ok? Y ahí se nos divide el cuello en dos triángulos principales. Fíjense, un triángulo posterior, que es este amiguito que está aquí, ¿ok? Y un triángulo, perdón, y un triángulo anterior, ¿ok? Este que está aquí, triángulo anterior, triángulo posterior. ¿Cuáles son los límites del triángulo posterior? Fíjense, fíjense bien. Por detrás estaría el esternocleido. Ah, bueno, el esternocleido. El trapecio, perdón. Por delante, el esternocleido, ¿verdad? El esternocleidomastoideo. Y hacia abajo la clavícula. Esos son los límites del triángulo posterior. Límite posterior, el trapecio. Límite anterior, el esternocleidomastoideo. Y límite inferior, la clavícula. ¿Ok? Y el triángulo anterior tiene como límites la línea media del cuello, como límite anterior, el borde anterior del esternocleidomastoideo como límite posterior, y el borde inferior de la mandíbula como límite superior, ¿ok? Triángulo anterior. ¿Se entendió? ¿Me están entendiendo? Profe, disculpe, ¿puedes repetir eso? Ajá, repito otra vez. El triángulo posterior tiene como límites un límite posterior, que es el trapecio, o lo representa el trapecio, un límite anterior que lo representa el borde posterior del esternocleidomastoideo y un límite inferior que lo representa la clavícula, ¿ok? Ese es el triángulo posterior. El triángulo anterior tiene como límites hacia adelante o límite anterior la línea media del cuello, hacia atrás o límite posterior el borde anterior del esternocleidomastoideo y hacia arriba como límite superior el borde inferior de la mandíbula. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí. Ok. Eso es lo primero, ¿verdad? Ajá. Una cosa que les marco es, fíjense, el homoioideo. Fíjense que aquí en esta imagen cortaron al esternocleido y se ve cómo el homoioideo se divide en dos vientres. Esto es la porción tendinosa. Fíjense que se divide un vientre posterior y un vientre anterior. ¿Vieron?
Muy importante, muy importante, muy importante. Ajá, ahí tenemos otra vez los triángulos. Entonces, fíjense, el triángulo posterior. El anterior tiene como límite. Límite anterior, la línea media del cuello. Límite posterior, el borde anterior del esternocleidomastoideo. Y límite superior, el borde inferior de la mandíbula. Y el triángulo posterior tiene como límites límite posterior del esternocleido, límite inferior la clavícula y límite posterior el trapecio. ¿Ok? Ahora, esos dos triángulos se dividen a su vez en unos triángulos más chiquiticos, perdón. El triángulo posterior se va a dividir en dos triángulos. Ya lo vamos a ver. Y el triángulo anterior se va a dividir en cuatro triángulos. Ya lo vamos a ver. Ahí está el externo, el trapecio y ya. Y aquí vemos cómo se divide cada triángulo en sus, digamos, triángulos más chiquitos o en sus subdivisiones, ¿ok? El triángulo posterior, como les dije, tiene, usted divide pero en dos triángulos. Un triángulo, el nombre occipital y un triángulo supraclavicular, ¿ok? Triángulo occipital o triángulo supraclavicular o también llamado homoclavicular, ¿ok? Occipital, homoclavicular, ¿ok? Cada triángulo tiene límite, triángulo tiene su contenido, ya lo vamos a ver. El límite posterior, perdón, el triángulo anterior se divide en cuatro triángulos. Uno anterior, que es este, que es el triángulo submentoniano. Este que está aquí, que es el triángulo sublunar, por debajo de la mandíbula, o también llamado submaxilar. El triángulo carotidio, porque por aquí viene. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Ok. Ajá. Decir que este triángulo carotidio por la arteria carótida común se divide en arteria carótida interna y externa. ¿Ok? Este triángulo coincide con lo que es el triángulo de Farabeo. ¿Se acuerdan? Que fue el que vimos en la clase de músculo. Triángulo de Farabeo. Y este es el triángulo muscular. ¿Por qué muscular? Porque vamos a encontrar músculo y también se llama triángulo visceral. ¿Por qué? Porque es donde los vísceras cuello. ¿Por qué son importantes estos triángulos? Y vamos Ya, a ya, ver ya, qué ya, límite ya. su contenido. Es triángulo muscular o también visceral. ¿Cómo era? O visceral. O visceral. ¿Por qué esto se va a dividir así? Es importante saber. Primero, porque cuando uno describe una lesión en el cuello, tiene que especificar a qué nivel está la lesión. Si a nivel del triángulo anterior o si está a nivel del triángulo superior. Y segundo, porque al saber la división topográfica del cuello, al saberse. Ajá, ¿por qué es importante aprenderse estos triángulos? Porque estos triángulos nos van a ayudar a nosotros, primero porque cuando ustedes vayan a describir una lesión en el cuello, ustedes tienen que especificar si la lesión está ubicada a nivel del triángulo anterior o está ubicada a nivel del triángulo posterior del cuello. ¿Ok? Vale. Y al saber nosotros la división topográfica del cuello, o sea, sabernos los triángulos y su contenido, podemos saber también qué órgano puede estar lesionado al momento de una lesión. Por ejemplo, si el paciente se da aquí o se lesionó aquí a nivel del triángulo visceral, puede ser que haya lesión de alguna de las vísceras, por ejemplo. Si se lesionó a nivel del triángulo carotidio, puede ser que haya lesión de la arteria carótida. Si se lesionó a nivel del triángulo submandibular, puede ser que se haya lesionado la glándula submandibular. Si se lesiona a nivel del triángulo submentoniano, la glándula sublingual, y así sucesivamente. ¿Me entiendes? Esa es la utilidad de los triángulos, y por eso es que es importantísimo sabérselo. Muchos estudiantes, muchos residentes de cirugía no se saben la división topográfica de los triángulos, del cuello, perdón. Y eso está mal, porque si tú vas a estar en cirugía, tú tienes que saber de lleno cómo se divide topográficamente el cuello. ¿Ok? Esto se usa muchísimo en cirugía. ¿Estamos claros? Sí. 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 Ok. Una Seguimos. pregunta, profe, ¿se escucha? Sí. Ajá. Ah, ok.
¿Cuál es la Ay, no pregunta esa? puedo. Sí, por ahí. Ah, Sí, 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 esa era la porque, pregunta. porque a mi internet va y viene. ok. Bueno, vamos igual. Entonces fíjense, vamos a ir describiendo cada uno de los triángulos, ¿verdad? El primer triángulo es este amiguito que está aquí, que es el triángulo occipital. El triángulo occipital tiene como límite, fíjense, hacia adelante, hacia anterior. Ustedes mismos lo pueden ver, fíjense, hacia anterior. ¿Qué músculo está hacia anterior? El esternocleidomastoideo. Ok, entonces el límite anterior es el borde posterior del esternocleidomastoideo. Estos triángulos es recomendable dibujarlos, ¿oyeron? El límite inferior va a ser el vientre posterior del homoioideo. Fíjense, este que está aquí abajito, ese músculo que está ahí abajo, es el vientre posterior del homoioideo. Y el límite posterior es, ¿qué músculo? ¿Qué músculo ven ustedes ahí? El trapecio. Trapecio. El trapecio. No sé qué borde. El trapecio, facilito. ¿Cuál es el contenido de ese triángulo? Ustedes lo leen de cualquier libro, le aparece 500.000 tipos de contenido. Entonces, fíjense, es facilito. Lo primero que encontramos en el triángulo occipital son los ganglios occipitales, ¿ok? Es lo primero. Lo segundo, lo segundo que encontramos ahí es el paquete vasculonervioso occipital, arteria occipital, vena occipital y nervio occipital, ¿ok? Y a ese nivel vamos a encontrar nada más y nada menos que al nervio mastoideo y al onceavo par craneal, que es el nervio espinal o nervio accesorio, ¿ok? Con que ustedes sepan que aquí están los ganglios occipitales, el paquete vasculonervioso occipital y el nervio espinal, que se ubica a este nivel, el nervio espinal, es suficiente, ¿oyeron? Es muy importante que recuerden eso, ese contenido. Si hay una lesión a nivel del triángulo occipital, ¿qué se puede lesionar? O los vasos occipitales, o el nervio occipital, o se puede lesionar el onceavo par craneal, ¿ok? Muy bien. El otro triángulo que está a nivel del triángulo posterior es el triángulo homoclavicular o supraclavicular, que tiene como límites hacia adelante. ¿Qué músculo ven ustedes hacia adelante? Hacia anterior. El externo. El Cleidomastoideo, sí. esternocleidomastoideo. ¿Qué más? Entonces, el límite anterior es el borde posterior del esternocleidomastoideo. El límite superior, ¿quién sería? Se los acabo de decir. El vientre posterior. ¿Vientre posterior de quién? El Homooideo. homoioide. Del homoioideo, exactamente. Y hacia abajo, ¿quién está hacia abajo? El límite inferior, En la clavícula. la La clavícula. cara ¿Ok? superior de la clavícula, ¿no? Cara superior de la clavícula, exactamente. Entonces, esos son los tres límites del triángulo supraclavicular o también llamado homoclavicular. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Nada más y nada menos que a la arteria subclavia, a la vena subclavia, ok, a este nivel la arteria subclavia hace así y pasa por debajo de la clavícula, y la vena subclavia hace así y pasa por debajo de la clavícula. Eso es importante que lo recuerden porque hay veces que a uno le dicen palpa el pulso supraclavicular y uno tiene que ubicarse en el triángulo supraclavicular. ¿Cómo uno se ubica? Uno palpa el esternocleido, ¿verdad? Y justamente por detrás del esternocleidomastoideo y por arriba de la clavícula se ubica el triángulo supraclavicular. Ahí uno pone los dedos y puede llegar a palpar el pulso supraclavicular. Y es importante también porque cuando ustedes vean procedimientos médicos y vean cómo se coloca una vena, pero una vía central en la vena subclavia es difícil, pero no imposible. Ok, sin embargo es el sitio donde más se ubica, donde más se coloca la vía central, a nivel de la, de la vena subclavia, y entonces siempre se toma como referencia este triángulo. Ok, si quieren colocar una vía central, siempre ubican este triángulo y hacen la punción a ese nivel, justamente por encima de la arteria subclavia. Ok, por eso es importante conocerlo. ¿Y por qué se toma una vía A ver, ¿qué más? central? Porque esto es una vía, bueno, eso lo van a ver después en procedimientos médicos para que vean la diferencia entre una vía periférica, que es la que ponen los brazos y los pies, y una vía central. La vía central es una vía que llega prácticamente directamente al corazón, porque ella se coloca a nivel de la vena subclavia, ¿verdad?
y acuérdense que la vena subclavia recibe la vena yugular interna, se forma la vena brachiocefálica derecha, que se une a la vena brachiocefálica izquierda, y luego viene la vena cava superior y el corazón, ¿verdad? Entonces, la vía central se llama central porque ella va prácticamente directa hacia el corazón. Eso es una vía larga, tal, que ya se coloca a través de la vena subclavia hasta la vena cava superior. ¿Ok? Prácticamente desemboca directamente en la aurícula derecha. ¿Eso es para qué? Para pasar medicamentos específicos que no se pueden pasar por vía periférica. Para pasar alimentos. Si uno quiere alimentar al paciente a través de una vena, o a través de una vía, se alimenta es a través de la vía central. Si ustedes quieren administrarle gran cantidad de líquidos al paciente, que no se pueden administrar por una vía periférica porque se daña la vía periférica, se pasan a través de una vía central. ¿Entiendes? Eso tiene sus criterios. Si van a colocar un marcapaso, lo hacen a través de una vía central, marcapaso externo, ¿ok? Pero bueno, todo eso lo van a ir viendo más adelante. Cuando lleguen a las clínicas, van a ver procedimientos médicos y van a ver el criterio de uso de una vía central y el criterio de uso de una vía periférica, ¿ok? Mayormente la vía central la usan es en UCI, ¿ok? O sea, en unidad de cuidados intensivos. Esos pacientes encamados que requieren el uso de medicamentos especializados, que requieren el uso de alimentación parenteral, que requieren el uso de grandes cantidades de líquido y así. ¿Me entendieron? Sí, Sí, buenísimo. Sí, bastante bien. Ajá, muy importante que recuerden que este nivel se encuentra el plexo braquial, ¿oyeron? Las ramas terminales del plexo braquial, o el inicio de las ramas terminales del plexo braquial. ¿Por qué es importante? Si un paciente se lesiona la clavícula, a este nivel se la fractura, puede lesionarse el plexo braquial, ¿ok? Por eso es importante que ustedes recuerden siempre que ahí se ubica el plexo braquial, ¿ok? Con saberse eso es más que suficiente. Ah, y algo muy importante, a ese nivel también hay un ganglio linfático, que es el ganglio de Virchow. Paréntesis, de Virchow. Bendito epónimo, Virchow. Si no me equivoco, se escribe así, Virchow. Ese ganglio, ¿por qué es importante? Fíjense, cuando un paciente tiene cáncer de estómago, donde primero hace metástasis, ese cáncer de estómago es a nivel de este ganglio, que es el ganglio de Virchow. Uno ve un paciente y uno palpa, o sea, ustedes van a explorar un paciente y le ven el ganglio de Virchow aumentado de tamaño, que también se llama ganglio supraclavicular. Ustedes lo ven, uy, mira, este ganglio está aumentado de tamaño. Hay que revisarle el estómago, hay que mandarle a hacer una ecografía e incluso hasta una endoscopia. ¿Por qué? Porque ese ganglio, el primer indicio que da es que es una metástasis de cáncer gástrico, ¿ok? O que el paciente tiene cáncer gástrico. ¿Está claro como agua? Sí, yes. Sí. eso no lo sabía. Bueno, este triángulo supraclavicular, triángulo occipital. Seguimos. Vamos ahora con los triángulos anteriores. Ahí está, submentoniano, submandibular, carotidio y muscular. Muy bien. Vamos primero con el triángulo carotidio. Fíjense, que es este que está aquí. El triángulo carotidio tiene un límite superior, un límite inferior y un límite posterior. El límite posterior, ¿quién sería? ¿Ya va? ¿Cómo? Hola. El límite posterior, ¿cuál sería? ¿Qué músculo es ese? Vale. El El posterior. esternocleidomastoideo. Exacto. Pero ese es el Exacto. borde. Entonces, el límite posterior sería el borde anterior del esternocleidomastoideo, ¿verdad? Sí. El límite inferior, ¿qué músculo sería? Si este es el vientre posterior, ¿cuál sería este? El vientre anterior ¿Vientre anterior de quién? del homoioides. Del homoioideo. Ajá, ese sería el límite inferior. Y el límite superior sería el vientre posterior del digástrico, ¿ok? Este Ok. músculo que está aquí es el digástrico, vientre posterior del digástrico. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál sería el contenido del triángulo carotidio? Facilito. Ahí lo primero que encontramos es la arteria carótida común, la cual se va a dividir en carótida común.
interna, perdón, carótida como carótida interna y carótida externa, ¿ok? Importante, a nivel del triángulo carotídeo se encuentra la arteria carótida común que se divide en carótida interna y externa. ¿Por qué eso es importante? Porque cuando veamos irrigación del cuello, vamos a ver que la arteria carótida, cuando ella se divide, tiene una dilatación, que es el llamado seno carotidio. Ese seno carotidio tiene una serie de varoreceptores. No, tiene una serie de varoreceptores. ¿Ok? Eso, cuando yo hablo de varoreceptores, son receptores que se van a encargar de percibir los cambios de presión arterial. Es decir, cuando la presión arterial sube, ¿verdad? Vamos a suponer un paciente tiene, uy, mira, le subió la tensión arterial. ¿Qué hacen los varoreceptores del seno carotidio? Mandan una señal al corazón y le dicen, mira, late más lento para que baje la cantidad, de sangre que estás bombeando y baje la presión arterial. ¿Entiendes? Esa es la función de un varoreceptor. Regular la presión arterial. ¿Sí me explico? ¿Sí me expliqué? Sí. Profe, yo no Ajá, entendí. y eso está a nivel del triángulo carotidio. Cuando a ustedes les llega un paciente taquicárdico, mira, está en el balance de paciente, tiene 200 de frecuencia cardíaca, y ustedes están en la Conchinchina y no les ha llegado, no tienen absolutamente nada. ¿Qué pueden hacer ustedes? Ustedes le hacen un masaje carotidio. ¿Qué significa masaje carotidio? Buscan el triángulo carotidio, a este nivel, a este nivel. Fíjense que está en toda la parte media, digamos que en la parte media del cuello, ¿verdad? Por delante del esternocleidomastoideo, a este nivel. Ustedes lo palpan a ese nivel y van a hacer un masaje en círculo, ¿ok? A este nivel, en círculo, por unos 10 minutos, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. ¿Cuál va a ser la respuesta? Ustedes lo que están haciendo con ese masaje es estimular a los varoreceptores para que los varoreceptores manden una señal al corazón para que este lata más lento, ¿ok? Profe, yo Sí, solo vi me en una explico. Eso es un película método, que ajá, eran eso es un como unos método que pueden usar. Ay, disculpe. Ajá, No, no, disculpe, después lo digo. Es un método ok. para bajar entonces. Para bajar la frecuencia cardíaca en caso de que el paciente la tenga aumentada. Ojo, en caso de que la paciente tenga la frecuencia cardíaca aumentada de verdad, ¿oyeron? Porque si ustedes van y le miden la frecuencia cardíaca y se equivocan, no tiene 200, sino que tiene 60, le hacen un masaje carotidio, le va a bajar la frecuencia hasta 40 y se puede desmayar. ¿Ok? O sea que si cualquiera Yo de lo vi una vez. nosotros ahorita se puede morir. Claro, si ustedes se masajean ahí un ratico, no, pero si se masajean por 10 minutos y le dan, y le dan, y le dan, y le dan, va a llegar un momento que los vasoreceptores se estimulan, mandan una señal al corazón y el corazón late más lento. Y ustedes pueden llegar a sentir que les falta el aire, pueden llegar a sentir que se están mareando o se puede incluso desmayar. ¿Ok? Ok. Qué Ajá, triste ahora debe sí, ser morir. ¿en qué cuento iba esta? Sí, ahora. Le dices a tu peor enemigo, mira, Ajá, que eso yo lo vi en una película que le recomendé a los muchachos que se llama Mentes mentes Brillantes, brillantes. que son los estudiantes, bueno, eran como dos chamos que estaban como Mire. compitiendo, digámoslo así, como por la admisión de medicina. Entonces ellos en el examen final se metieron a un baño, literal, a hacerse un masaje carotidio porque estaban súper nerviosos. La Entonces vire. me acordé de eso. Ajá, no escuché el cuento porque se fue el internet. Quedó grabado, lo puedes escuchar en la grabación. Ay, bueno, sí, básicamente que eso lo vi en una película, que eran unos estudiantes que iban a presentar un examen final y estaban tan nerviosos que decidieron ir a un baño y hacerse esos masajes carotídeos para relajarse y salir Ok, bien en el examen. Pero 10 Es muy es minutos. su buena, forma de profe, debería relajarse. verla. Se llama Mentes Brillantes. Es muy buena esa película. Ok. Bueno, ya sé para verla con Thais. Aunque Thais ve una película y se queda dormida, entonces bueno, no sirve. Ya sé Bueno, para pero verla es de solo. médicos, de repente le Ajá. Me puede llamar interesa. la atención. No, pero le pueden poner lo que sea. A menos que sea, no sé, de amor o algo así. Llorar, Ay, llorar, chico. esa es tu presión. Ay, no puede ser. Exacto.
Ajá, a ese nivel también vamos a encontrar, a nivel del triángulo carotidio, el paquete vasculonervioso del cuello. ¿Cuál es el paquete vasculonervioso del cuello? La vena, la arteria carótida común y su bifurcación, la vena yugular interna y el nervio vago. ¿Ok? Ese es el paquete vasculonervioso del cuello. Pregunta de examen, pregunta de examen, pregunta de examen. Ay, yo necesito una enfermera, así en mi vida, no me pasa. Ajá, ¿me entendieron? Si lleva el paquete vascular, Sí, ¿eso pasa por dónde? Por el triángulo carotidio. Vale. ¿Ok? Ese es el principal contenido del triángulo carotidio. Voy a poner para acá porque la enfermera me tiene distraído. Ajá. Entonces, ¿estamos claros con eso? sí, Ok, seguimos. Luego tenemos el triángulo muscular, que fíjense, tiene como límites. Hacia adelante, la línea media del cuello, o sea, el límite anterior, el límite posterior viene siendo el borde anterior del esternocleidomastoideo y el límite superior, el vientre anterior del homoioideo. ¿Estamos claros? ¿Sí? Yes. Hacia adelante la línea media del cuello, hacia atrás el borde anterior del esternocleidomastoideo y hacia arriba el vientre anterior del homoioideo. ¿Ok? Ese triángulo también se llama triángulo visceral. ¿Por qué se llama triángulo visceral? Porque a ese nivel también encontramos las vísceras del cuello. Tráquea, tiroides, laringe y paratiroides. ¿Ok? Y se llama muscular porque tiene contenido también a dos músculos que son el esternoioideo y el tiroideo. ¿Ok? ¿Estamos claros con eso? Con eso, como el agua. Sí. sí, claro. Ajá. Ya va, que aquí me están escribiendo, no sé, que me vuelven loco. A ver, un segundito, no se muevan, no hagan nada.